Estamos con Chana Mamani, investigadora, trabajadora social, poeta, aymara migrante y autora, entre otros, de Cuchí, un poemario erótico marrón. Y lo primero que me gustaría conocer es, ¿qué es Cuchí? ¿Qué es este libro? Este libro representa un ciclo de fin y de inicio. El título, de alguna manera, fue lo último que se construyó a la hora de poder elaborar como un recorrido desde que empecé en esos lugares más íntimos, más propios, más recónditos, hasta los lugares más visibles que hicieron que pudiera poner en la misma escena las diferentes lenguas que habitan en mi corporalidad marrón. Y el significado tiene como varias formas de poder interpretarse de acuerdo a cómo se dice, porque podría ser desde una lectura más cuchi como algo tipo afectivo, o como algo que te genera un poco de rechazo. Despectivo. Claro, exacto. Pero significa un sentido mucho más interesante, mucho más vivible, que es esa parte que a mí me gusta siempre traer en las poesías y en las narraciones, que es alegre. O sea, es una traducción del aymara, que significa alegre, y es una forma también de poder poner, bueno, como decía, en escena esas formas también de evitar el placer, la alegría, la fiesta, de lo que implica también tener la identidad, en este caso aymara, y un poco obviamente el porteño, el boliviano y el argentino. En primer lugar, lo que me llama la atención, lo erótico, porque hay algo de lo erótico muy sesgado o invisibilizado en las identidades indígenas, especialmente en lo que es las mujeres. Es como toda una intervención, ¿no? Hablar del erotismo de cuerpos que en muchos casos son vistos desde lo despectivo o desde el uso, o sea, directamente. O sea, ya esa intervención de una poesía erótica es ya una intervención política, digamos, ¿no? Sí, de hecho, todo lo que es la escritura de por sí es como una forma de existencia y una forma también de hacer algo político, que es lo biográfico. Lo biográfico es político, además de ser individual, es colectivo. En ese sentido, también era poner a luz un poco lo que es para nosotras, mujeres indígenas urbanas, mujeres indígenas marronas, en el lugar de ser sujetas, ¿no? Porque para un sistema mundo colonial, blanco, heteropatriarcal, la categoría de mujer no es algo que esté, digamos, o seamos leídas de esa manera, y en ese lugar es justamente no ubicarlas en ese lugar de sujeto, ¿no? De tener ese poder de agenciamiento o empoderamiento que podemos mencionar, u otras formas, ¿no? Que existe. Y un poco también es hablar en tiempo presente, ¿no? Dejar de lado, o atravesar, mejor dicho, porque nunca se deja de lado, lo que son mitos y leyendas, como eso de que algo pasó en la historia, en este caso en la historia de Argentina o en la historia de América Latina, que existieron naciones indígenas, hubo genocidio, violencia y racismo, pero cómo hacer de eso una acción política en la escritura, cómo hacer eso algo visible y vivible que existe, ¿no? O sea, mi rostro, mi apellido y mi cuerpo, de alguna manera sí dan visibilidad a que efectivamente tengo raíces indígenas, raíces en este caso aymara, y que desde ese lugar también hacer visible el cuerpo marrón de una mujer, ¿no? Y desde ese lugar también entiendo, y me ha pasado a lo largo de este tiempo, tener como esos lugares de conflicto, tensión sobre lo erótico, ¿no? ¿Qué es lo erótico? Y en general siempre está como algo vinculado al contacto sexual y a algo que es que genera ruido ya de por sí, pero de todas maneras, en realidad la idea siempre es poder poner en ese lugar de placer, deseo
y sobre todo esto de vida, ¿no? De ser mujeres, mujeres, lesbianas, trans, dos espíritus, bueno, maricas también, mis amigas. Y en ese sentido es, por otro lado, también dar el lugar de las narrativas, de la literatura hecha por nosotras, ¿no? Porque, bueno, también, de hecho, lo han dicho, ¿no? Autores como Dussel, Grofogel, Reinaga, que son quienes plantean, ¿no?, que el mundo y los saberes de las ciencias sociales están hechos por determinados sujetos que han sido blancos, hombres, y desde una mirada occidental, y el desafío que implica también hacer una propia teoría, una propia narrativa, siendo mujer indígena, pero desde ese lugar, ¿no? Ya no de ser leída, sino de producir sentidos y saberes. ¿Cómo es en ese sentido? Porque escribís con una lengua que no es tu lengua o Sí. que no es la lengua de donde venís, y todo el tiempo en un diálogo, y ahí como, bueno, también se hiperpolitiza la lengua, porque cada palabra, o sea, ya de por sí la lengua es una zona de lucha, de tensiones. ¿Cómo es tu relación con la escritura en otra lengua? En una lengua que a la vez también vos hablás, pero en contacto y en diálogo con el aymara, con las palabras, o sea, ¿qué significa esa toma de esa palabra y de esa escritura? Y es tensión, confrontación y visibilidad todo el tiempo. O sea, yo a la hora de escribir, que una vez me acuerdo, me preguntaron si escribía o soñaba en aymara para para un periódico de Bolivia. Y esa pregunta me acuerdo que me la hacía ya de hace mucho tiempo, desde qué lugar se escribe o desde qué lugar escribo, ¿no? Y siempre lo planteo como esto, ¿no? El escenario, como si fuese un escenario donde hay un tiempo y un espacio, y donde ahí está la cosmovisión que está, o sea, esa memoria oral que está por todo lo que fue la niñez, digamos, desde que era muy, muy bebé, hasta la migración, ¿no? Y cómo la lengua también se va performativizando y va migrando, y con esa migración también de alguna forma implica poder tener esas palabras que tienen un sentido, quizás de origen, que eran de una manera a la hora de poder pronunciarlas, y que después en otro escenario terminan siendo pronunciadas de otra manera, y a veces los sentidos van variando. Y por otro lado también el lugar donde vos habitás y residís, que construís tus propios códigos y lenguas, y me gusta la palabra códigos también porque implica lo que fue la niñez, que era poder preguntarme por qué, por ejemplo, una palabra o un objeto tenía formas distintas de llamarse, ¿no? Y era en el mismo idioma, que era el español, pero tenía también otros sentidos que para mí en ese momento me parecían raros, y era una pregunta que en general siempre está hasta el día de hoy, que ya estoy más grande, pero que habitan esas formas de la raíz o la lengua materna, donde está toda esa memoria oral, donde sí está en mí, donde lo puedo, digamos, transitar con mi familia o el entorno más cercano, que es más de la comunidad aymara, y donde también está el lenguaje porteño, porque bueno, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de la furia, pero también tiene todas esas consonancias y tensiones de lo que fueron los procesos migratorios, ¿no? Que no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires del 2001 al 2024, y mucho menos de los 80. Entonces ahí hay como también una migración bastante interesante, digo, de migrantes internos del norte y del sur que encuentran en la ciudad formas también de poder habitar, y cómo no hacerlo desde un lugar también visible, y lo que implica también, ¿no?, empezar a hacer como ese puente de lenguajes entre lo indígena y lo porteño, por así decirlo, y cómo lo porteño también va performativizando su propio lenguaje y sus formas también de códigos, porque tiene una mezcla muy interesante en ese sentido, ¿no? Claro, una contaminación
También una contaminación entre lo urbano, lo rural, una contaminación de cosmovisiones, de tensiones continuas. Es como una escritura que todo el tiempo está en el borde de lo migrante, ¿no? de luchas, de tensiones desde el título. Bueno, es migrante. Digo, Ciudad de Buenos Aires tiene. Se fundó en su momento, hubo también, o sea, todas esas crónicas que yo me acuerdo de Ulrico Schmid, que fue uno de los primeros navegantes alemanes, con Pedro de Mendoza. Digo, hubieron migraciones, como dice la historia, ¿no?, del Estado-Nación, de migraciones de ultramar, y es un proceso migratorio que venía con un sentido, ¿no?, de progreso, ¿no?, esta idea de progreso, y que frente a esa idea de Estado-Nación también implicó estas matanzas y estos saqueos que hasta la fecha no tienen la justicia merecida. Y sin embargo, digo, en ese sentido, habitar la Ciudad de Buenos Aires y vivir la Ciudad de Buenos Aires tiene como esa diversidad, no quiero que suene medio cliché, pero esa diversidad que también implica poder empezar a tensionarla, pero desde los propios lugares. Digo, hay familias que son porteñas, que con ascendencia indígena, y es también poder empezar a plantear, ¿no?, cuál es la identidad porteña en el día de hoy, que es lo que decía, que no es lo mismo que el 2001, ni de los 80, ni mucho menos de aquella época cuando se fundó. Claro. Formas parte de un colectivo de identidad marrón también. ¿Cómo es la militancia por esa identidad marrón? ¿Y con qué violencias se encuentran a diario? Bueno, Identidad Marrón es un espacio muy lindo, político, nace en el 2015, somos todas personas marranas con ascendencia indígena. La idea siempre fue visibilizar el racismo estructural en Argentina y reivindicar a las personas marronas. Políticamente siempre buscamos esta intención de poner en agenda lo que no se dice, hacer posible este puente entre también, ¿no?, lo que no se dice y sucede, que es el racismo estructural, que es también poder atravesar todos esos espacios que la mayoría hemos estado militando, en otros espacios más de derechos humanos, feminismos, o del mundo del arte, en un sentido amplio. Y en esos lugares también empezar a decir, bueno, Argentina no es blanca, existe racismo y el racismo es estructural, y cómo desde esos lugares también es posible poder construir los sentidos, ¿no?, construir sentidos propios, que eso dio pie también al primer libro que pudimos hacer esta recopilación y revisión también un poco de las teorías de las que veníamos formándonos, que son teorías que en general, digo, de las formaciones que tenemos todos y todas, todo lo que tiene que ver con teorías decoloniales o indígenas siempre está en el lado B o en una materia o seminario optativo. Siempre, claro, como algo separado de los programas centrales. Claro, sí. Y, o sea, lo digo también en el sentido de mi propia formación. O sea, yo amo la universidad pública, y poder ser como el primer colectivo que somos hijos e hijas de nuestras madres, tías y abuelas, indígenas, rurales y campesinas, que hayan accedido a la universidad, que es un estudio superior. Es algo que siempre lo hemos valorado durante todos estos años, porque eso ha implicado también poder hacer pequeñas, no te digo disputas, porque ni siquiera se ha llegado a eso, pero sí en estas formaciones, por ejemplo en mi carrera, que son ciencias sociales, humanas como trabajo social, que es este vínculo con lo humano y con otras cuestiones más técnicas y profesionales, que la formación de lo indígena o lo decolonial es algo optativo y está como en el lado B, pero hablo también a nivel general, que eso es ya otro tema, pero que sí eso forma parte también de lo que vos vas
creciendo acerca de lo que te va mostrando, ¿no? Que es la historia, cómo se construyeron las políticas públicas y cuál es la identidad, obviamente, de Argentina en este caso. Por un lado, termina siendo esa visibilidad, ¿no? Cuál es la identidad, y poner también, o interpelar, mejor dicho, acerca de la construcción del Estado-Nación, y por el otro, hacer la idea de la revisión histórica de las teorías y poder colocarlas en un libro con ensayos, poemas, ilustraciones que ya nuestras compañeras venían realizando. Fue un desafío poder hacerlo y plasmarlo, y por otro lado también poner, me sale tela de juicio, que no sería la palabra, pero En cuestión. Puede ser en cuestión, que claro, además de ser como testimonios o experiencias de vida en muchas de las investigaciones de las ciencias sociales, podemos ser productoras de conocimiento. Claro. Que eso es algo que está muy naturalizado, ¿no? O sea, no es lo mismo vos siendo víctima de tu propia experiencia o ser una historia de vida que ser una investigadora. Digo, más allá de lo que estés o no estés de acuerdo, o estén o no estén de acuerdo, digo, no tiene la misma resonancia. Hay un lugar con lo indígena, digamos, que siempre está como, bueno, desde la literatura, por ejemplo, abordado desde lo etnográfico, desde la etnolingüística, siempre como desde una mediación antropológica y siempre como objeto de estudio y no como producción. A la hora de producir son artesanías, son, o sea, como unas palabras devaluadas, y no se ve una epistemología, digo, o sea, una producción de conocimiento, digamos. Es como el lugar a luchar, ¿no? El lugar como a generar ese espacio, ese reconocimiento. Sí, sí. Bueno, ya lo dijo Fausto Reinaga en alguno de sus libros, que el mundo fue creado para blancos y para el resto, ¿no? O sea, me quedo mucho con eso, o sea, la revolución india que él plantea mucho acerca de esta división, que tiene resonancia con, me acuerdo, una de las primeras intervenciones que realizamos como colectivo frente al Teatro Colón, que era, bueno, ¿por qué el oficio es de blancos? O el oficio es solo de blancos. El oficio del arte es solo oficio de blancos. Blancos, blancas, blanques. Y de ahí en más pensar también, ¿no? Argentina es blanca, digo, con esas preguntas que son intervenciones públicas y políticas a través de carteles y narraciones, bueno, traen en sí esto, ¿no? Lo que recién te decía, bueno, el mundo fue dividido hace 500 años para blancos y el resto. Y no es un cliché, tampoco es algo fácil decirlo, porque de hecho implica también no solo una revisión, sino histórica, y tampoco es algo susceptible de que muchas veces las réplicas del otro lado, decir, bueno, esto ya pasó, no se puede ir hacia atrás. Pero bueno, la historia no es solamente una revisión, sino que lo pasado siempre está en tiempo presente, y hay una historicidad muy, digo, que es de desgarro, que es de genocidio, pero que de alguna forma también desde el espacio colectivo es traerlo con las propias formas también de habitar, ¿no? O sea, esa idea de la vergüenza y la culpa y la negación, que son esas formas de haber construido el cuerpo marrón, habernos puesto en ese lugar, en este caso a las mujeres, no consideradas como mujeres, sino como indígenas, que también hay una homogeneización acerca de eso, que eso es una de las cuestiones que también es la intención de hacer la poesía erótica, que tiene que ver con ese lugar. No todos los indígenas ni las indígenas somos iguales, hay una diferencia, y en el mundo nuestro también es interesante también plantearnos acerca de que en esas diferencias también nos podemos encontrar, y por el otro lado darle cierta voz, no sería la palabra voz, ahora no sé qué me pasan con las palabras, pero sí sería darle como esa corporalidad. Sí, que no necesariamente es la corporalidad Pocahontas, digamos, esa corporalidad idealizada que sería la única forma de aceptación de ese cuerpo indígena, digamos, para ir a
a un estereotipo, digamos. Estereotipo. Ay, por Dios, ¿por qué no me salió la palabra estereotipo? Qué negada que está. Bueno, sí, estereotipo. Que estuvo en Villiquen y Anteojitos, me acuerdo. Que no sé, creo que todavía no está en circulación, me parece ahora en las revistas, pero que sí estaba, de hecho, bueno, ilustraciones donde teníamos a nuestro querido señor Colón, bastante sereno y alegre, Claro. habiendo llegado a las Indias, y el estereotipo de la mujer de Pocahontas, que es muy de Disney, y que también eso implica, ¿no?, desde qué lugar se construye lo indígena y cómo se homogeneiza también en ese sentido a las mujeres, a la mujer en este caso, y al varón, ¿no? Siempre está como esta idea del varón frío o enojado, más que nada enojado. Recio, viril también. Enojado, malo, molesto. Hay un estereotipo construido que se ha construido acá, pero de una manera que si vos vas, digamos, a las revistas, me acuerdo de revistas de momentos coyunturales donde hemos tenido, las explosiones del 2001 y demás, como la construcción del sujeto como chivo expiatorio siempre ha sido el migrante de país limítrofe, claro, pero con ascendencia indígena, ¿no? Y en esa construcción hay unas ilustraciones muy interesantes, por así decirlo, donde está ese estereotipo de ese varón, ¿no? Y de la mujer es como silencio, ¿no? Y si hay, siempre está en ese lugar más de reproductora de hijos e hijas. Claro. Y otras cosas, ¿no?, que no vienen al caso. ¿Cómo se atraviesa? Yo pienso en un ejemplo personal. Una vez caminando por La Paz, me freno y me encuentro con una publicidad enorme de una compañía de celulares con dos modelos blancos, varones, varón y mujer, blanco, rubio, bueno, toda esa cosa. Y pensaba, qué violento que es ver día a día que toda la gente que está caminando por esas calles no pertenece a ese ideal que está enorme, exhibido, a esa construcción estereotipada, falaz y demás. Como lo violento que es a diario estar viéndose no representado en diarios, en revistas, en publicidades, y cómo construir algo a pesar de eso, o sea, cómo lo complejo que es tomar la palabra para desarmar eso, que es algo tan internalizado, o sea, una violencia tan internalizada desde un silenciamiento, digamos, continuo. Sí, bueno, el mundo está hecho para unos. Es privilegios, ¿no? Privilegios y exclusiones. Y no, lo violento yo creo que es algo ya habitado y atravesado por las personas marronas, indígenas. Es algo que lo sabes. O sea, y más, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre también pensar en cómo el consumo, la construcción hablando de lo erótico, la belleza, ¿no? La belleza es hegemónica, lo sabemos, pero es algo que es ya de por sí visto en todos los dispositivos que existen y el consumo para eso, ¿no? Pero bueno, hay un ideal que es blanco, o sea, eso es algo que está en todos lados, y también hay un no ideal y una construcción de la fealdad que termina o casualmente siendo lo no blanco, ¿no? Y la pregunta profunda es esa, ¿no? Por eso te decía que el mundo está hecho para los blancos y el resto. Y ahí me parece que es desde una lectura más profunda y después desde el consumo de la cultura o diferentes objetos, etcétera, que sean ya sea de la belleza y demás, es también un poco cómo usás esos dispositivos, ¿no? Yo me acuerdo de aquel proyecto que en su momento hicimos el año pasado con Alejandra López, que era Belleza Marrón, y que trae también, ¿no?,
en esto de la ciudad de Buenos Aires, cómo ciertos cuerpos con ciertos dispositivos son bellos, ¿no? Y desde ese lugar también te das cuenta, ¿no? Cómo la luz, el maquillaje y un buen estilista y una buena cámara Y un hacen que... filtro, un No filtro sé de si un aplicación filtro, o de... puede ser, pero digo, cómo también se construye acerca Claro. de eso, ¿no? Para quienes sí está disponible y para quienes no, ¿no? Y en eso tenemos pocos, pero existen actores, actrices que plantean el interpelado eso. La más conocida ha sido Yalitza Aparicio, creo que se llama así, y Chenot Huerta. Digo que son, bueno, hablamos de México, de también, o sea, México y la frontera de México y todo lo que plantea en la tensión con Estados Unidos, ¿no? En términos de identidad y de consumo también de belleza y de contenidos acerca de lo que es también la cultura. Y acá, digamos, poniendo también en escena todas esas formas de habitar la belleza, porque ¿quién no quiere ser bello? Y a quién no le gusta ser bello, pero es también pensar cómo se construye esa belleza y cómo se construye la fealdad, porque tampoco es casual que veamos que uno es lindo y después el resto es feo. Y además no caer también en la exotización, porque Claro. bueno, obvio que existe algo de eso, algo no, todo eso. Y volviendo a La Paz, que decías en relación a eso, también como ciudad es un lugar, diríamos hoy, que estamos 2024, cosmopolita, sin embargo habita, a diferencia quizás de lo que yo creo que va a ser Ciudad de Buenos Aires de acá a un par de años, porque lo está haciendo con mucha identidad y raíz, bueno, del campo, de La Paz, que es aymara y quechua, pero que también habitan una urbanidad distinta, porque son generaciones de hijos e hijas que ya nacen con otras formas de haber accedido a ciertos espacios, digo, como la educación, que no es menor, y la cultura, y hay una revalorización distinta en torno a eso. Y después, lo otro que es esto, ¿no? Del consumo es algo bastante global y estructural y enorme, y queda también, no queda en un colectivo, y un colectivo como el nuestro, un espacio, interpela ciertos sentidos, que esa es la idea, y los objetivos siempre a largo plazo terminan siendo poder hacer una justicia social. O sea, la justicia social y la justicia racial tienen que ver con la igualdad y el acceso a oportunidades, que es algo bastante básico y poco, para pocos, mejor dicho, y trayendo quizás a lo que es Ciudad de Buenos Aires, también hay una forma de habitar y vivir la urbanidad, que es esto que decíamos, migrante interno y externo, y un mundo urbano indígena que está, ¿no? Que de alguna forma está en determinados lugares, ¿no? Claro. Pero sin embargo, me parece que durante ya un par de años eso va a ser algo distinto, porque bueno, vamos cambiando nuestras formas también de poder vincularnos y construir las formas también de habitar la ciudad. Tengo una pregunta en relación a las ediciones. Muchas veces el trabajo es colectivo y también entiendo que también que forma parte de la construcción de un yo colectivo, de una voz colectiva, pero también las ediciones muchas veces son independientes o propias. ¿Es una decisión política o una decisión propia, o es también que tiene que ver con una dificultad de acceso a la publicación, digamos, de los libros? ¿Es una decisión de producir ediciones propias, autogeneradas y demás, o forma parte de una limitación o una dificultad de acceso? Ambas cosas. El libro colectivo de Marrones Escriben fue hecha por nosotros, nosotras, con la intención de que sea un libro con esta revisión histórica, con la recopilación de lo que ya veníamos o venían haciendo compañeras, y por el otro hacer ese diálogo también, tanto sea en el mundo del arte, la cultura y la educación, como fueron esas esferas interesantes, porque
implicaba ponerle voz a eso y imagen. A la hora de la publicación fue también hacer enlaces con otros que igual podés acceder. Vos si vas a Google, o sea, es de libre acceso, la idea justamente era eso, que pueda ser accesible para todos y todos, pero después a la hora de hacer las publicaciones y tener como esta forma de autoría que implica tiempo, digo, el tiempo es algo bastante poco probable, y porque todo el mundo trabaja y demás, pero y no todos viven del arte. En realidad ninguno vive del arte, que me estoy acordando, ninguno. Pero sí la idea siempre fue hacer como esas publicaciones, si no son propias, bueno, buscar enlaces. Sin embargo, eso es algo poco posible y lo fue. Digo, si vos haces una revisión acerca de libros que no sean necesariamente desde lo mitológico. Claro, la leyenda. Claro, exacto. No, no sé, o sea, es poco, de lo poco que hay, también no termina siendo algo que esté como en otros espacios, circulando otros espacios, ¿no? Por eso ya de por sí los saberes, o sea, la producción de contenidos que crea sentidos es un mundo chiquito para pocos, pero la idea siempre es que pueda ser algo posible y habitable y que sea justamente con la protagonista de la historia, que no sea una experiencia de vida. Digo, en ese sentido también es algo difícil de poder hacerlo, y para el primer libro colectivo también fue como un desafío plantearlo de esa manera y buscar ese sentido y que quede plasmado en eso. Y después, en relación por ahí a la propia autoría mía, empezó con algo que era un poco conectar o hilvanar como el tejido diferentes nudos de militancia de ese lugar que quizás no tenía el nombre de racismo estructural, sino que era como habitar ciertos lugares y no poder tener la posibilidad de, o el derecho, ¿no? El derecho a la queja, el derecho al manifiesto, ciertos derechos como más allá de lo colectivo. Y la escritura, que siempre fue como una forma de poder decir lo que quizás el cuerpo ya lo dice, pero la voz no, sí a través de las palabras. Y ahí lo erótico termina siendo también como una forma de empezar a hacer ese tejido donde están todos esos nudos que habitan en los cuerpos y que hay afecto y hay discusión en torno a lo político, a la construcción de género, a las construcciones de políticas de identidad, y donde queda en la persona que lee, digamos, desde qué lugar o cuál es la traducción de alguno de los términos que están en aymara. Huila huila manta. Congeladas las uñas de mis lucanas se hunden en el fondo de mi bolsillo. Reposan y se frotan con mis muslos. Mientras te espero, aquícito pues, en la esquina de Bogotá y Campana, allí donde venden jeans. Son las 6 de la mañana. Y me relocalizo ahícito, sí, en ese ukitiki de Alaca, pues la he visto reconstruirse más de 5 veces, en los mismos horarios y días que ansío verte. Ya me conoces, camino la misma vereda que vos y a veces corro, sobre todo al mediodía o después de las 3, cuando en las calles chorrea huila huila de fuego. Enfrente se instala Juana, envuelta con su mandil, sus piernas trenzadas, con polainas milenarias, venidas de Alakpacha Esquel. En un vaso profundo vierte ese líquido, áspero, sólido, violetoso, que emana calor y abriga de api a los buñuelos morenos. Sus ojos cobrizos, menguantes, se hacían crecientes cuando yo te veía llegar. Y Juana me decía, uy, 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 pues. Esta vez me animé a preguntarte si querías un café yungueño,
Con yapita. Forksport, pues tus pecas marcaban una gringuetud pomela, poco callejera. Te cruzabas a las 3 Elefantes, esperando más de una hora. Bien bonito, calentito se lo hago, señorita, con servicio de primera mano, agregaba Juana. Y ya tus guantes cubrían esa taza. Tu nariz no fruncía por ella, y emanabas tu primera acusiza sonrisa. Tus hoyuelos, sí, tus hoyuelos pomuelos desnudos sueltos caminaban. Por eso miedo al calor y al color. Ya podían dormir en mis cucinairas. Pues qué delirio. Ya tu entraña rosada me nombraba persona y no se incomodaba. Querías volar esa norma que segregaba y también te anulaba. Te invité a trazar la manta de Juana. Marcamos parcelas y así se construyeron casas, te repetía. Quisiste poner como ladrillo tu manta. De etiqueta, de etiqueta. No se achica, como la de Juana explicabas. Yo la retiré y te eructé mi costado marginal. Prendida, sos fatal, arrengabas, mientras envolvías tu etiqueta. Mi oído marrona escucha el estéreo de todos los viernes. Ofertaban la docena de medias a 100 pesos. Qué tiempos aquellos. Ese zumbido colonial tuyo se hacía eternamente insoportable. Juana no es tu sirvienta, no es tu sirvienta. 5 para la 1, esa esquina quedó perdida. Y en ese instante, una nube cubrió la luz de la vereda y se durmió encima de 2 edificios. No soy pura ni tengo partido, me escribiste. Envuelta en una empanada y en una cadena rota, te ubico por Campana. Adoro esta calle. Cantabas de a ratos y te sorprendía la curvatura de mis jeans calzadas. En mis mejillas voluptuosas danzaba cosquilla. Fue en ese instante que se acercó Japtania. Los canteros anunciaban la llegada de buitres galopantes y uniformados. Yo sacudía de latidos. El espacio público volaba. Y retiran toda la manta de Juana. Un telar de dedos intenta parar tal escupitajo. Querían que devuelvan la manta. El mismo que me comió de las manos de Juana se lleva sus mangos y su manta, repetían. Mientras buscaban salirse de la lupa, pues veían los azotes. Marronada el horizonte chorrea huila huila. No te veo. Sin respiro sudo fervientemente. Mis nudos se estremecen, ya no hay tierra ni alacpacha. El eco familiar me jala hasta Cuenca y solo escucho latir mi pecho. Te pinto águilas cerca de las ventas de tus hombros y mi dedo izquierdo se clava y posa en la pirueta de tu etiqueta. Live Exports. Las gargantas se aquietan, inmóviles quedan. Te aprieto las entrañas de tus hombros, eso tiene color, te lanzo. Vidrioso tu respiro, me señalas a Juana, mi guar mi madre, a salva.